Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar. Temas de horarios. Hoy, como dijimos, ahora es el día cero, pero hoy nos demoramos un poco porque estaba esperando que viniera más gente. Vengan y hagan la charla acá adentro, si quieren, están charlando afuera, la merienda. Vengan y hagan acá la charla, tráiganse la merienda, está todo bien. Bueno, después limpian si se ensucia. Pero vengan a hacer acá la camarilla, que es divertido además. Me invitan a camarillar a mí, etc. Esto por un lado. Por otro lado, también empezar por pedirles disculpas, porque la semana pasada estuve en el intercado de salud con mi hija pequeña, así que tuve que así imprevistamente avisar que no iba a poder venir. Así que disculpas porque fue bastante sobre la hora, pero bueno, hijes y contingencia, sabrán. Y si no saben, bueno. ¿Cómo estuvieron? ¿Me extrañaron? No, mejor que no tuve que venir. ¿Se les envió un cronograma? ¿Ustedes recibieron? Y cosas de clases tampoco. Bueno, no pasa. ¿Pero a alguien le llegó o a nadie? Ah, pues quizás no se envió, por eso estoy diciendo. Llegó la primera y llegaron unos materiales como para videos y eso. Bueno. Se me ocurre que hagamos una lista de mails de las personas que están acá ahora, que así si a la mayoría no les llegó, podemos ver y cotejar si esas personas están en el mailing, digamos. ¿Quién hace? ¿Quién empieza? ¿Quién agarra una hoja? Y vayan pasando. Gracias. Anoten sus mails, si quieren pongan al lado el nombre, apellido y el mail. Letra clara, por favor. Porque después es una B corta, es una U, no sé. Bueno, tenemos que inventar. Bueno, de todos modos les va a llegar, porque estaba el cronograma con las clases, con los encuentros que nos quedan, para que más o menos vean, igual sobre ese que se había armado, hubo algunas modificaciones por el tema de invitados e invitadas e invitades, que siempre hay que estar también coordinando si pueden, si llegan, si no llegan, si se cambian, etc. Entonces, probablemente ahora lo reformule mañana, por ejemplo, y les llegue, esperemos, esta semana, para que puedan ver qué invitados y invitadas va a haber y qué temas, contenidos se va a ir tratando, y para que empiecen a pensar también más o menos cómo van a ir trabajando, ¿no? O sea, qué tópicos, qué temas, para que empiecen a meterse, además de estar con el contenido teórico, empiecen a meterse en sus intereses, a desplegar cuáles podrían ser los posibles intereses para el trabajito final, digo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nadie? Bueno, nos había quedado pendiente del encuentro 2, que estábamos viendo paradigmas, adultocentrismo, lo habíamos terminado de ver, y nos había quedado pendiente perspectiva de género. Hoy lo voy a mantener para llegar con esto y con el encuentro 2. Por supuesto me interrumpen, si tienen dudas, preguntas, no me dejen hablar tanto porque... Perspectiva de género. ¿Qué pensamos o qué piensa la Ley de Educación Sexual Integral cuando nos habla de la perspectiva de género? ¿A qué se refiere cuando nos dice que uno de sus ejes es la perspectiva de género? Se trata, en primera instancia, de lo que venimos haciendo y del interés que tenemos en estas formaciones de educación sexual integral, de reflexionar y cuestionar ideas y concepciones acerca de cómo nos relacionamos, cómo
nos vinculamos, qué esperamos de las demás. La ESI nos dice según sea niño, niña agregamos, que diría según sea varón, mujer, ¿no? Cuando pensamos en términos binarios. ¿De qué forma nos vinculamos? Según lo que se espera del otro, de la otra, que haga, que piense, que sienta, que diga, por el hecho de ser varón, ¿no? O nosotras, por el hecho de ser mujeres. Incluir una perspectiva de género, la ESI nos dice que es necesario y trabaja de forma directa con la desigualdad y con la violencia. Es decir, cuando pensamos en perspectiva de género, vamos a pensar en la idea de poder igualar derechos, igualar oportunidades, y en el trabajo sobre la violencia de género. Y cuando pensamos en violencia de género, no pensemos solo en violencia hacia las mujeres, pensemos en violencia ante todo lo que no sea un varón, ¿no? Mujeres, travestis, trans. Los colectivos no varones, las personas no varones, no hombres, son las que históricamente han sido violentadas. Entonces, la perspectiva de género, desde la ESI, viene a poder reducir la desigualdad y hacer un trabajo sobre las violencias. Y esto lo digo para que ustedes lo piensen y lo tengan en cuenta según los lugares de trabajo, ¿no? ¿Con cuáles violencias se encuentran más frecuentemente? Si trabajan con niños, con niñas, con jóvenes, con adultos, adultas. ¿Cuáles son los grados de violencia que ustedes ven que se suceden? Y también, ¿cuáles son esas desigualdades que ustedes ven en sus lugares de trabajo? Tenemos que tratar de, en esta formación, hacer el ejercicio de no quedarnos solamente en el contenido teórico, sino tratar de llevar ese contenido teórico a nuestro lugar de trabajo, a nuestras posiciones de trabajo, a los lugares que habitamos como trabajadores y como trabajadoras. Es, digamos, el objetivo de esta formación también. Aparte de conocer la teoría, bueno, ¿qué hacemos con esa teoría en el lugar en el que nosotros y nosotras estamos? Una de las definiciones claras, clásicas, de qué sería el género, tiene que ver con un conjunto de representaciones, significados, lo que llamaríamos las representaciones sociales, las valoraciones, lo que se entiende como lo femenino y lo masculino. Es decir, que son construcciones sociales y culturales, no es biológico el género, es una construcción social. ¿Qué quiere decir que es una construcción social? No es como tan linda la frase. ¿Pero qué es una construcción social? Que no viene dado por lo biológico, sino sentido que se van por lo que le otorgamos. Claro, no viene dado de ningún lado, no es natural, diría ese texto de sociología. No viene dado por nada. Y lo mejor, creo yo, de una construcción social y una construcción cultural, que entonces, si es algo que no viene dado, lo puedo cambiar, lo puedo modificar, lo puedo hacer y deshacer. ¿Por qué yo digo lo mejor? O sea, porque lo que empezamos a entender y a querer desarrollar es que no hay una forma de ser mujer, no hay una forma de ser varón, no hay una forma de ser niño, de ser niña, no hay una forma de ser joven, como veíamos la otra vez en el adultocentrismo, dicho por los mismos pibis. No hay una forma de ser travesti ni de ser trans también, ¿eh? Eso también hay que pensarlo, además de pensar. No, por suerte. Por suerte. No hay una forma para las representaciones sociales. Entonces, tenemos que dejar de asociar el ser varón y el ser mujer con el aparato genital con que se nace. Esa es una de las primeras diferencias que tenemos que hacer. Que quizás muchos de ustedes, muchas, lo tengan resabido y resumido, ¿no? Pero de repente charlamos con alguien, estamos en una situación de trabajo
Y cuando le decimos a alguien que tener pene no implica ser varón, nos empiezan a mirar con cara de, bueno, me levanto y me voy. No, mi hijo y mi hija de esa casa no va. Lo digo un poco en tono personal. Son los ejemplos que se me ocurren. Por lo tanto, tenemos que establecer una insistencia en conversar estas cuestiones, ¿no? Aparte de nombrar y hablar de la genitalidad en nuestros espacios de trabajo, por supuesto, en este tipo de cuestiones, tenemos que seguir insistiendo. Tenemos que seguir insistiendo en la construcción de género y en la deconstrucción de género. En la destrucción, diría en algún momento, si me pongo un poco más provocadora y pesada. Entonces, cuando pensamos en género, vamos a pensar fácilmente en mandatos sociales que esperan determinadas formas de hacer, de ser y de estar en el mundo. Es decir, el género me va a determinar que un varón tiene que actuar, ser y hacer de determinado modo, una mujer tiene que ser, actuar y ser de determinado modo. También una persona travesti trans. Podrán ver los ejemplos de, hace muy poco, de Florencia de la B, ¿no? Que es una travesti bastante expuesta, que de hecho ahora ella asume su identidad travesti, eso es interesantísimo, hasta hace un tiempo ya se identificaba como mujer, y un día claramente dijo, no, soy travesti. Y ella misma, y el otro día leí algo también de Camila Sosa Villada, gran escritora cordobesa, gran valor de esta patria cordobesa, que decía algo muy parecido también, Camila Sosa, que es, yo también encajo, porque cumplo con los estereotipos de lo que se espera de una travesti, porque soy linda, porque soy flaca, porque tengo el pelo lacio, ¿no? Y Flor de la B decía algo parecido, como ella apareció en la televisión haciendo un show y un uso de su cuerpo para en particular, por eso cayó bien en la televisión o en los medios, ¿no? Porque otras travestis, no sé, como Marlene Guayar, pienso en otros ejemplos, que son Marlene Guayar en particular, que se dedica al pensamiento y a la crítica, y tiene un libro increíble que se llama Para una teoría travesti trans. Escribe crítica y teoría casi académica, sí, pero no está en la academia. Pero ella no está tanto en la tele, yo no la veo sentada, o sea, la invitan cuando hay una cuestión travesti trans, ¿no? Pero no la veo sentada en un programa debatiendo sobre filosofía, por ejemplo. Como sí veo a otras chicas travestis y trans invitadas cuando hay que hacer algún show. Yo no sé, no digo que esté mal o que esté bien. Digo que hay que cuestionarse también los roles y los lugares que esperamos que ocupen determinadas personas por su identidad de género. Varones, mujeres, travestis y trans. Bueno, lo que decía al principio, tenemos que entonces cuestionarnos y hacer una reflexión crítica que nos permita decir que históricamente los roles que no han sido de varones han sido los que han sufrido discriminación y violencia en mayor parte. Y lo que vamos a intentar a partir de nuestra práctica y nuestra incorporación de la ESI en nuestras prácticas es tratar de disminuir esas desigualdades. O eso es lo que nos pide y nos viene a decir la ESI. Incorporar la perspectiva del género tiene que ser para que se disminuyan esas desigualdades que se han construido históricamente. Entonces, tenemos que repensar categorías, rearmar categorías. Esto quiere decir que no está dado. Y esto me parece a mí importante, porque lo que tenemos que empezar a hacer también desde nuestras prácticas es empezar a constituir categorías. Si yo no espero esto de un varón, no espero esto de una mujer, no espero esto de un varón trans, de una chica travesti, bueno, entonces, ¿qué espero? ¿Tengo que esperar algo? ¿Por el hecho de que tiene una identidad de género? No tengo que esperar nada. Me tengo que sentar solamente a recibir. ¿Cómo puede ser mi rol propositivo en tanto la perspectiva de género y la identidad de género?
Esto lo digo porque creo que en el tema de género nos sentamos un montón a tratar de entender, ¿no? Y a cultivar conceptos y a pensar, y porque no sé y cómo se llama y cómo se dice y qué quiere decir, pero yo creo que nuestros trabajos en el territorio nos tienen que venir a dar también esa información de cuáles categorías tenemos en los lugares que habitamos. O sea, cómo se comportan los varones, los chicos, los jóvenes, las jóvenes de los lugares en los que yo trabajo, cómo se comportan las mujeres, las niñas, las jóvenes, cómo se comportan los pibes y las pibas no binarios. Eso es elaborar categorías, empezar a pensar cuáles son esos nuevos modos de habitar y ser. Y ahí es algo que decimos de un principio, una escucha constante y latente. Ahí yo tengo que bajar un poco expectativas siempre. Esto sirve para todo. Yo también es experiencia personal. Bajar expectativas y escuchar, a ver qué recibo. Pero también para estar en ese espacio, ¿no? O sea, no practicar una categoría que sea general cómo se siente. ¿Vale? Ese espacio particular. Sí, totalmente. Es que no es lindo esto que decís, pero bueno, podríamos charlarlo en 2 horas. No sé si existe categoría general sin un singular, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Pensarlo, situarlo, lo que estás diciendo. Sí. Gracias. Sí, situarlo. Escucha situada, práctica debe ser situada, siempre. No. Que hablábamos la otra vez también, ¿se acuerdan? Después me leí el PDF, que lo van a poder volver a mirar, y ahí preguntarme también dudas, esto de la pedagogía de la presencia, ¿no? Una pedagogía comunitaria de la presencia. Entonces, importante de la perspectiva de género, el modo en que miramos la realidad y el modo en que miramos las relaciones. Varones, mujeres, todas las identidades. Entonces, como siempre, toda relación social es una cuestión de poder. Y en general, lo que podemos observar en la historia del mundo occidental es que en esas relaciones de poder los más beneficiados han sido y son los varones. Y tenemos que tratar de asumir que eso pasa para ver de qué modo trabajar frente a esas desigualdades, porque nuestro trabajo en territorio, a partir de que nos plantea la ESI, es disminuir esas desigualdades. Sobre todo, porque cuando hay desigualdad hay vulneración de derechos. Cuando hay desigualdad hay alguien que seguramente no está accediendo a un derecho. Y es en eso en lo que tenemos que trabajar desde la perspectiva de género. Este es un cuadrito divino de Fundación Wesper. También lo podemos imprimir, lo podemos poner acá. Sí, ahora después tengo unas imágenes, ¿no? De lo mismo, pero... yo en general lo dejo porque por más de que estemos y sepamos y trabajemos con ESI o conozcamos sobre ESI, yo que siempre pienso que está bien, hay que apoyarse. Cuando una no se acuerda, no sabe bien, nos podemos confundir, todos, todas, ¿no? También estamos aprendiendo. Digo, eso es lo importante, estamos aprendiendo. Y además lo dejo en modo de para que se empiece a repartir. Hagan captura de pantalla y mándenlo. Porque hay muchas personas hay muchas personas del género no binario, ¿no? ¿Qué esperamos? Es una linda pregunta. O sea, identidad de género se puede corresponder o no al sexo biológico. Eso es importante. ¿No? Yo puedo tener pene y no sentirme varón, puedo tener pene y sentirme varón. Seré cisgénero, en ese caso, si no seré transgénero. Puedo tener vagina, sentirme mujer, puedo tener vagina, sentirme no binaria.
porque mis actitudes no van a tener nada que ver con mi vagina, o sí, no sé. Pero sí empezar a diferenciar que esa identidad es independiente a lo genital. Y hay que explicarlo así. Cuando tengan ese tipo de charlas, conversaciones, que no sean discusiones, hay que explicarlo así. No tiene nada que ver tener una vagina con tener determinados comportamientos, ¿no? Si pensamos que sí, es bueno. Sos machista, ya le parece que ahí se desborda todo. Ahí domingo al mediodía, los videos acá. Expresión de género. ¿Cómo muestro mi género al mundo? Lo queer, por ejemplo, no es una identidad de género. Se puede ser cis y tener una expresión de género queer. O sea, cómo me nombro, cómo me visto, cómo me comporto y cómo interactúo. ¿Se entiende esto? Puedo ser varón, cis, con pene, y asumirme varón, pero tener una expresión de género queer. Sí, O queer. y también puede ser de lunes a viernes una cosa, el sábado otra, el miércoles a la noche otra, digo, como una misma persona. ¿Sí? Sí, me intriga cómo le da la agenda, pero sí, en posibilidades se puede, me encanta, o sea, lo digo como con total equilibrio, para poder habitar de esa forma el mundo, sí, absolutamente, obvio. Drag, ¿no? Me puedo draguear, pensando, me salía RuPaul y no me salía drag, pero se iba a decir, miren RuPaul, si nunca lo vieron, si tienen un rato, es una serie divina sobre drags y sobre encontrar la mejor drag, tipo un reality. Bueno, a mí me encantan los realities, o sea, mis referencias pueden ser muy lindas, muy poéticas, pero también mucha TV. Soy de los 90. RuPaul es un reality espectacular, estadounidense, hay 800 millones. ¿Nadie lo vio? Ay, gracias. ¿No es buenísimo? Es hermoso. Bueno, es hermoso RuPaul. Si tienen Netflix, si no están, lo descargan de cualquier lado. O si tienen Netflix, se miran unos capítulos, digo, como para entrar en esa dinámica. RuPaul. Es graciosísimo. No sé, a mí me encanta el drag. O sea, yo viviría. ¿En dónde? ¿En qué? Ah, es de. La más draga. Amé. Sí, obvio. Más. Como hace cuando hacen la niñera acá. Quiero ver eso. Es mucho más divertido que la niñera de acá. Todo. El tema con RuPaul, por eso te pregunté si lo pasaban en la tele, porque RuPaul salía en la tele, no es que era un contenido para virtual. Esto, como decís, la más draga es de YouTube. Esto es tipo prime time en la televisión, yankee. Draguearse, es espectacular, o sea, a mí es un universo que me fascina. Entonces, si algún día tienen ganas, los capítulos son cortitos, es un reality y están las más grosas, drags de United States. Y RuPaul, que es una divinora también. ¿Por qué digo esto? Porque es entender y comprender esto, pero verlo. Que sucede, que no es un concepto. Nosotros acá lo vemos como una teoría, como un concepto, como algo relajado. Pero no, está pasando todo el tiempo. Y esto se conceptualiza es al revés. Como pasa todo el tiempo, tenemos que armar conceptos y categorías para tratar de explicarlo. A veces la mejor forma de explicarlo es ver un reality. De gente, de personas drags, dragueándose, intentando hacer la mejor drag. Yo me acuerdo cuando era chica y veía una serie de Sony, de mucha televisión, que se llamaba Queer Eye for the Straight Guy, no sé si la conocen, como el ojo queer para el chico heterosexual sería. Y yo decía, era chica, tenía 12, 13 años, en Sony. Y yo decía, ¿cómo es que hay esta diferencia entre lo heterosexual, ¿no?, y lo gay, el queer eye?
Y yo decía, claro, es tan aburrido el mundo heterosexual, pensaba yo en ese momento, porque yo quiero que sean amigos estos chabones, que vienen, me decoran la casa, me dicen qué ropa ponerme, le arreglaban asuntos amorosos también, era un reality, que vos ibas y decías, quiero que me arreglen la casa, quiero cambiar mi look, bueno, claro, o tengo tal problema amoroso, entonces era queer eye for a straight guy. Y ver esas cosas que me llegaron mucho antes de la teoría, que decía, claro, qué interesante. O sea, eso lo dije después, no lo dije en ese momento. En ese momento me parecía divertidísimo y decía, qué aburrida que había heterosexual, por supuesto. Porque había un montón de cosas que la persona heterosexual ni se preguntaba. Como por ejemplo, que no quería tener una pared marrón, y la tenía marrón porque siempre eran marrones las paredes. Y venían los que le venían a hacer como el service, y era como, claro, qué horrible esta pared marrón. No tiene que ver ni con vos ni con nada del mundo, una pared marrón. Y le hacían, quedaba todo divino. Digo, no quiero tampoco para entrar en el prototipo de el gay loca que viene, que piripipí, porque no era eso tampoco. Para mí tenía que ver con mostrar qué aburrida esa vida heterosexual, cuadrada, como siempre lo mismo. Bueno, hoy se llaman las mejores recomendaciones. RuPaul y Queer Eye for the Straight Guy, que también está en Netflix, la encontré. Bueno, también hay una serie que se llama Porno y helado, yo la recomiendo muchísimo. Es nueva. Es nueva, está en Amazon, también se puede medio bajar la torrent, que es eso. Y el papá de, no es spoiler, pero el padre de él, el jueves a la noche, él lo descubre casi hacia el final, se viste de mujer, va a un hotel a tomar café y comer masas. Y le dice, Crossdresser. tu mamá y tu hermanito ya lo saben, solo vos no lo sabes. Como que también la familia aceptando ese, digo, más allá de lo drag, de lo queer, pienso que eso también podría entrar dentro de la expresión de género. Claro, es crossdresser, sí. Sí. Personas que se cambian su apariencia, pero no voy a decir se disfrazan, porque también es algo que cambian su apariencia para tener determinadas prácticas que necesitan tenerlas vestida con pollera o maquillada o lo que sea. Muy buena, me dijeron que la mirara por medio lado, no la vi todavía. Es de Piroyansky. Me dijeron que es muy buena. Y está Susana Jiménez, o sea, cuando me dieron ese dato casi me muero. Y sí o sí va a haber una segunda. Bueno, me gustan estas recomendaciones. Orientación sexual, que es algo que estamos un poco más, que podemos tener más cerca, conocer más, atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que se siente hacia otra persona. Vamos a ver después si esa otra persona es varón, mujer. ¿Se entiende, no? Orientación sexual, si es heterosexual, no, fluido, fluida, asexual, podemos pensar un montón de categorías también, ¿no? Pero en relación a qué, a su... ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? La atracción que sentís hacia una persona puede ser erótica, afectiva, física, emocional, y hacia otra, dice ahí, podría decir otras personas también, ¿no? Claro, si sos heterosexual, si sos lesbiana, pansexual, gay, según quien sea que te guste. Asexual. Exacto. Bueno, entonces, cuando pensamos en esto, vamos a pensar en la heteronormatividad, ese concepto también medio así largo. Es un concepto que usamos para definir que hay un pensamiento, y ese pensamiento es político, económico, en las relaciones sexuales heterosexuales, de modo biológico, artístico, educativo, religioso, jurídico, o sea que se expande ese modo de entender las relaciones, y dónde vemos que se afinca ese pensamiento, o desde dónde, desde las diversas instituciones. O sea, hay un modo de vincularse que es heteronormativo. Damos por sentado que todos los vínculos son heterosexuales. Y eso es algo re importante cuando trabajamos también en perspectiva de género en los territorios, es dejar de presumir la heterosexualidad. Porque eso yo es algo que veo que sigue pasando.
O sea, pasa cuando le preguntan a mis hijas chiquitas si tienen novio, aparte de porque alguien le preguntarían eso. Bueno, mi hija un poco más grande igual habla todo el tiempo, si tiene novio, pero ahí lo entiendo. Ay, cuando tenga noviecito, tiene 3 años. Y si quiere tener noviecita, y si no quiere nada. Digo porque sigue pasando, ¿no? En los comentarios. Y a veces nosotras también lo hacemos. O a mujeres o varones grandes, che, ¿no tenés novio? Bueno, eso ni hablar. Bueno, pero Esa ahí, ¿cómo presión. se desarma eso? Un palo. Sí, lo vemos, ¿qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Y en qué situación? No sé, esta, de noviecito, no. Yo le digo así, pero quizás no quiere tener novio, quizás quiere tener novia. Decirlo, digamos, enunciarlo de alguna manera. No sé si en todos lugares tampoco se puede también hacer. No, depende con quién, qué, si vale la pena o no. Yo siempre también digo eso, no nos vamos a cargar todas las batallas, pero no vamos a llegar ni a la esquina. Cuando queremos llegar a nuestros espacios, lugares de trabajo, estamos devastadas. No sé si son todas las batallas que hay que dar. Y es un proceso también. O sea, esto también yo lo llevo, siempre lo pienso en un ámbito del territorio donde estoy actualmente, y es en un barrio de vulnerabilidad donde la violencia está, y que hacer esta bajada, esto es un proceso que todo el tiempo lo estamos charlando con los pibes y con las pibas, porque es muy fuerte la heteronormatividad que hay. Entonces, es como ir de a poco, no nos queda otra. Insistencia, constancia, pero ir de a poco. Es un proceso, estoy de acuerdo, y también en esto que vos decís me parece interesante pensar. Estamos acá también cuando vemos estas teorías y cuando nos metemos a estudiar o a entender y pensamos escenarios ideales, ¿no? Como escenarios utópicos en los cuales nos sentamos y hacemos un gran ágora y conversamos, y entonces tenemos tiempo y tenemos una pantalla para proyectar un video si nos gusta un video. Y la verdad que en muchos de los espacios que habitamos, los pibes y las pibas necesitan tomarse un mate cocido, más que nunca ahora, ¿no? Bueno, en ese espacio del mate cocido, ¿tengo lugar para hablar? ¿Tengo espacio para que conversemos? ¿Puedo pensar en otro momento un juego de pelota que implique a las chicas, por ejemplo, y ahí poder pensar una dinámica a partir de eso? Bueno, sí, está re bueno esto que decís, porque los escenarios utópicos e ideales son utópicos e ideales. Y también teniendo en cuenta, como decíamos, que todos los ejes que recorre la ESI son recortes, pero en realidad se están sucediendo. Y es muy probable que en algunos lugares en los que trabajemos haya demandas más urgentes, ¿no? Demanda urgente no implica que hay otros derechos que se puedan vulnerar, ¿no? O quitar, ¿no? No es lo mismo. Pero hay demandas urgentes que hay que atender, quizás de problemáticas de violencia que también van a implicar la ESI, ¿no? Bueno, seguramente a partir de esas problemáticas de violencia y tratando de armar esas redes para poder sobrellevar una determinada situación, podamos llegar después a esto. Pero es verdad que es muy complejo sentarme y hablar con un grupo de pibis, sobre todo por la situación, no lo digo porque sea complejo para conversarlo. Yo creo que los pibes y las pibas dicen heteronormatividad y la tienen bastante clara. Por lo menos pueden desarmar seguramente en ejemplos o en experiencias que es, aunque no pueden explicar el concepto. Pero lo digo por los contextos en los que estamos moviéndonos de trabajo, el contexto actual, ¿no? La situación en la que están los pibes y las pibas en la actualidad. Así que es un proceso. A partir de una cosita chiquita, bueno, ¿qué puedo desentramar? ¿Qué puedo desenmarañar para irme hacia esto? Que todo esto es material que está en la ESI también, ¿no? Lo que me parece sí interesante recalcar de la heteronorma es que tiene una acción, actúa por supresión, por eliminar todo lo distinto, todo lo que no entre dentro de esa idea heterosexual. Los vínculos son heterosexuales, los amores son heterosexuales, lo que decía yo recién de la pared, las paredes son heterosexuales, tendrían que estar de un color determinado, de una forma determinada. Todo lo que intente moverse por fuera de eso es suprimido. Ahí tenemos un hermoso dibujito que también lo podemos mandar por WhatsApp.
para empezar. ¿Ustedes no saben cómo hablarle a alguien? ¿Se cansaron de mandarle memes? ¿Qué dice la heteronorma? Esto es de piernacruzada.com. Varón-mujer solamente, actuar y verse masculino, que ese también es otro tema interesantísimo, el de las masculinidades. Usar azul, jugar con autitos, amar el fútbol, ser juzgados por llorar, ¿no? Son ejemplos, no se agotan en esto. Mujeres, debo tener hijos para sentirme realizada como mujer. Usar rosa, jugar con muñecas, ballet, no poder decir lo que piensan sin ser llamadas perras. Porque vieron que algunas personas que somos así un poco intensas, te dicen que sos una intensa y cuando un varón ocupa ese rol, ¡ay, qué efectivo! Qué buen carácter tiene para hacer su trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas es de heteronorma, así, sin más. Y, importantísimo, ¿quién es el hombre y quién es la mujer en el vínculo? ¿Ustedes cómo se dan cuenta quién es el hombre y quién es la mujer en sus vínculos? ¿A partir de qué? Qué linda pregunta. Llévensela a sus casas. Terminamos la sesión. La pregunta también, la otra que me encanta hacer es ¿cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? No, eso también, obvio. No, es una linda pregunta, porque vieron que siempre se pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que eras gay? No sé qué, aparte gay, es una palabra tan, ¿no? Como, me gusta más marica, pero el poeta chileno Lemebel, marica, como se nombraba él, decía, yo no puedo ser gay ni puedo salir del closet porque soy pobre, no tengo closet. Esa cosa tipo de yankees. Me parece espectacular. ¿Cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales? Es la pregunta A de parcial. Y pregunta B es en sus vínculos. ¿Cómo se dan cuenta quién es el hombre y quién es la mujer? Pregunta B1. ¿Es eso importante? Pregunta B2. ¿Acaso todos nuestros vínculos están mediados de ese modo? ¿De que quien ocupa el rol de varón tal cosa y quien ocupa el rol de mujer tal cosa? Pero esas preguntas, cuando podamos deconstruir lo que se espera de un varón y de una mujer, no van a tener sentido. Ay, ojalá. Y no porque, por ejemplo, yo pienso, a mí me encanta hacer cosas de albañilería. Son Varón. Torta. Claro, tengo muchas actitudes que por ahí podrían ser pensadas para los varones. Y sin embargo me gustan los varones, no sé. ¿Querés contar algo? No. Hacen teléfono, hagamos un banco de datos. Pero pienso que sucede hasta yendo a la verdulería y pedirle un kilo de naranja al verdulero. Re. Va más allá de las relaciones. O sea, es un varón y yo soy una mujer. Primero usted, señorita, la dama, o sea, Re. está muy enquistado ya, digamos. Es como muy, es complejo. Re complejo, obvio, ¿sí? A mí me gusta lo complejo. Son las nuevas generaciones. Es como que hay Nosotros borremos no, que nos manden en el tren a Siberia. nosotros, es como que hay muy educados, pero ya mi abuela, por ejemplo, o el verdulero mismo, ya es una cosa muy imposible. Hoy estás desesperanzada. Es porque te faltó el tostado, ahora te compramos un tostado y te renovás la esperanza. Yo creo que eso que soy, ya que soy madre. Que la comida resuelve todo, me enseñó Max Simpson. Sí, o sea, sí a todo lo que decís, pero igual vamos a seguir pulsando en intentar modificar, ¿no? Y como a mover unos engranajes. Yo creo que la ESI logra un poco mover esos engranajes. O sea, lo he visto en familias, lo he visto en gente que no tenía ningún acercamiento y ningún interés, y a partir de sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus sobrinas se han empezado a acercar, se han empezado a hacer preguntas. No te digo que va a salir
de crossdresser como del papá de Piroyanqui en la serie, el jueves, seguramente se muere de ganas. Pero se han empezado a hacer preguntas, han empezado a dudar de las propias cosas que creían, han empezado a dejar de pensar que su hijo, por ser varón, tenía que jugar al fútbol. Algo que a nosotras quizás nos parece, ay, bueno, eso ya se sabe, eso ya de que las chicas juegan al fútbol. Bueno, no se sabe tanto. Según qué sector social. Y te digo que pasa en todos los sectores sociales, ¿eh? Echan a chicas de jugar, que juegan a la pelota, pero son lesbianas. No pueden jugar juntas, pero que es cuando yo iba a la escuela. Inclusive también las que suenan como más inclusives, digamos, también si tienen, qué divino. Yo leo cumpleaños a mi hija de River, entonces, ay, qué divino, es de River, como diciendo, y aceptás así todo. Incluso. Y es que es complejo la de River. Mis hijas son de River y yo lo padezco, me quiero morir. Y los mismos varones también dentro del mundo del fútbol. Son, mirá, van a decir esto porque queda claro. Sí, están todo el día toqueteándose en los vestuarios, o sea, viste, ya está, se gustan sus cuerpos, me parece genial, o sea, lo digo de ese lugar. Pero condenando todo, no sé, yo cuando era chica iba al club, los vestuarios de mujeres no estábamos todo el tiempo desnudas. Y los varones estaban todo el tiempo desnudos. Y te dicen que sí. Por ahí no, pero les encanta. Les gusta, qué sé yo. Porque les gusta, sí. Tienen que asumir que les gusta. Nos gustan muchas cosas, hay que asumir eso. Nos gustan un montón de cosas. Dentro de esas cosas están las personas, etc. Dentro de las cosas están las personas. Hermoso. Bueno, entonces, también de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este lindo cartelito. ¿Qué pasa ahí el debate? Animales sueltos. Que los varones se miran y las mujeres no. Bueno, dicen que las chicas ahora ya no tienen pudor, pero bueno, yo tengo. Las chicas ahora no tienen pudor. Eso es la obra de Carmen para el verano. Mi hija sí tiene vergüenza y no quiere que nadie la vea. Y está bien, se llama la intimidad. Está bien. Muy bien. Pero bueno, yo te digo, por ejemplo, charlamos, digo, bueno, algún día boliche con tus amigas y se van a cambiar. Ni el pelo me cambio delante de Ah, está muy bien. porque Ya le va a pasar, te dice. Ya van a estar todas desnudas. Qué sé yo, lo que quiera, ¿no? Pienso, porque le haga bien dentro de los límites de que esté sana lo que le esté pasando. Me estaba pensando algo que me olvidé. ¿Me estabas diciendo? No, porque estaba pensando en eso de cuando dijiste lo del boliche, qué sé yo. Bueno, ya vendrá. Entonces, este lindo cartelito, como decía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, heteronormatividad, un sesgo de cultura a favor de relaciones heterosexuales, lo cual lo que complejiza esto también es que lo heterosexual es lo normal, ¿no? Es la norma, es lo esperado, lo esperable, lo ideal. Y se prefiere la heteronormatividad por sobre las relaciones con el mismo sexo género. Y la heteronormatividad son reglas jurídicas, sociales, culturales, que obligan a los individuos a actuar conforme a los planes de la heterosexualidad que dominan e imperan. Ejemplo clarísimo, Iggy, abusada, violada, se defiende de esa violación de varones y va presa. ¿Por qué? Porque no actuó según el paradigma heterosexual. Digamos, tiene que dejarse violar si es lesbiana. ¿Por qué se va a defender? Primero, aunque no sea lesbiana, ya es mujer. Y hay unos tipos queriendo abusar de ella y de hecho haciéndolo. Entonces, ¿por qué se va a defender? El que viola, viola, fin. Y la que es violada es violada. ¿Qué lugar va a tener jurídicamente la que es violada de víctima?
No puede tener otro lugar la mujer violada o la persona no varón que sea violada. Y ahí es donde vemos claramente la heteronorma mediante reglas de comportamientos jurídicos, sociales y culturales. Ahora, ¿qué es lo que hace, qué es lo que enfrenta esa heteronorma de forma cultural? La organización de movimientos feministas, de movimientos maricas, de movimientos tortas, para hacerle frente a esa heteronorma. Por eso también es una organización cultural. ¿No? Cuando I dice conocí el feminismo o entendí eso gracias a ustedes. Es como, se hace carne, ¿no? Entiendo un concepto, algo que me era lejano, ella era del conurbano, imagínense que lo hablamos ahora, ¿no? El conurbano de Buenos Aires. Hay lugares donde la teoría, Judith Butler, todo eso, ¿dónde está? Lugares donde una lesbiana va caminando y vienen hombres a violarla, para disciplinarla. Para disciplinarla, claro. Sí. Enseñarle lo que es ser mujer y que le gusta a la mujer. Exactamente. ¿Qué no le tiene que hacer al varón? También. Sí, rechazarlos por lo pronto y que no darles el privilegio de su deseo. Entonces miren. Sí. Pienso que ese es como un ejemplo muy visible, pero hay como un mensaje subliminal también de las publicidades y de construcción también de ciertos personajes en películas con personajes súper hegemónicos que tal vez, o las marcas también, ¿no? Como en la Semana del Orgullo, la Coca-Cola, que pone en la etiqueta una banderita, pero después no tiene cupo laboral en su propia empresa. Digo, como hay también ciertas contradicciones, y también ahora se habla de las series estas feministas que le dicen que tienen pink washing, que es como un lavado rosa, que bueno, hay personajes femeninos como para cumplir, pero realmente no están, digamos, actuando en consecuencia de ese personaje. Están siendo más el decorado, ¿no? Lo mismo las trabas, las trans. Camila Sosa Villada misma habla también, ¿no? Como para qué papeles la llaman también y por qué actuó en una sola película ella nomás. Entonces, como, de alguna manera, esto de ahí me parece que sí, pero es mucho más concreto y visible esa heteronorma, pero me parece que los mensajes más implícitos vienen como desde el lugar de qué consumen también los pibes, los chicos, qué series ven, es como eso, me parece un poco. Sí, la heteronorma está en todos lados. Es como que, claro, en el inconsciente, digamos, Sí. entra directamente como un inconsciente, ni siquiera se puede como llegar a masticar, no sé cómo explicarlo. Como el fantasma de la heteronorma, podría decir Marx, no el fantasma de la mercancía. Sí, y eso se llama cultura, básicamente, porque la historia no, claro, porque aparte la historia no empezó cuando nosotras nos empezamos a preguntar acerca de la heteronorma, la historia no empezó cuando empezó la ESI, o sea, ya hay cientos de años de historia, cientos de años de consumos culturales. Y eso es un tema interesante en tanto podemos pensar qué series veíamos antes, qué series ahora se pueden ver o no se pueden, qué series de antes ahora no podrían estar, ¿no? Y eso es un tema que va de una en la cancelación también, ¿no? Yo quiero que Coca-Cola deje de hacer propagandas con la banderita de colores. No sé qué quiere Coca-Cola. Que no exista. Que no exista. Por ejemplo, no sé, yo me haría esas preguntas, como, digo, porque el mercado y el capital van a cooptar
los discursos, contarlo todo. Sí. Eso va a pasar. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿A qué le reclamamos? ¿Con qué nos enojamos? ¿Con qué...? Bueno, no sé. Son un montón de preguntas. ¿Por qué se aprovecha también de eso? Porque como decía ella, digamos, si bien todos sabemos que el marketing que lo usan pura y exclusivamente para eso, listo, perfecto, está bien, ese es su juego, el nuestro es usarlo para que justamente tenga jugo. Sí, me gusta eso de los usos, sí. En vez de enojarse. Es un negocio también, es como económico, ¿no? Creo que ni les importa si la bandera, si... Ahora, yo lo que me parece que quizás, no sé si mirar, O el PRO en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cómo? El PRO en la ciudad de Buenos Ay, Aires. si me hablan de eso, pero aparte que vengo de Buenos Aires, me quedo hasta las 10 de la noche. Te dejo sin tu comida. a pesar de Coca-Cola se avanza y se que no vayan presos por solamente portar una decisión de género o lo que sea, por ahí, por eso creo que no vale la pena. Hay un avance mundial, digo, que no se va a asesinar personas por ser Claro. como Medio Oriente, que no podemos hoy en muchos países no podemos decir, creo que incluso ahora se va a hacer un mundial en uno de los lugares hermosos, En Qatar. También algo que tomé alguna vez de una persona muy interesante, año 2015, mucha tristeza. Esa persona dijo, bueno, son tiempos no tanto de informarse, sino de formarse. Me parece una diferencia hermosa. Cuando trabajamos en lo que nos interesa trabajar, trabajamos con pibes, con niños, con niñas, o lo que sea, y cuando nos interesa también qué es lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué más tenemos que aprender? Lo digo por todo lo mediático, las redes. Para mí hay un momento que eso hay que silenciarlo, ponerle una pausa. No porque esté, o sea, me fascina, me encantan las redes sociales, ya les dije que estoy fascinada con TikTok. Me fascinan las redes sociales, es una dinámica que me encanta y aparte de toda dinámica que los pibes, las pibas pongan en uso y en valor, me va a interesar entender qué hay ahí, ¿no? Como dice el Indio Solari, hay más información en los nervios de futuro de los pibes y las pibas que a lo que una persona de mi edad les pueda decir. Entonces me interesa saber qué pasa. Pero creo que en un momento hay que bajar un poco esos decibeles, ¿no? Como porque vemos una noticia, otra noticia y se cancela y se pone y dicen esto y sale una serie y alguien ya hace una crítica de la serie y ya dice... Y es como, ¿en qué tiempo pasa todo esto? ¿No? ¿Qué sé yo me miro una serie, me miro una película y bueno, tiene que bajar un poco la data, ver con qué la conecto, con qué otra cosa, si quiero armar una devolución de la serie, digo para publicarlo en un medio, en las redes sociales es un medio de comunicación, para charlar con cualquiera, entre nosotros puedo ver una película ayer y decir cualquier barbaridad, pero necesito un proceso de entendimiento, porque toda esa película se ancla con todas las que ya vi, ¿no? Como para decir, ay, este personaje hace tal cosa. Para mí es como una velocidad y una necesidad de decir todo el tiempo todo, lo que pienso sobre todo, que eso sí me hace hablar un poco a mis hijas más chicas. Que me interesa escucharlo de los chicos, de las chicas, ¿no? De los pibes. Creo que los adultos, las adultas, tenemos un poco que tratar de ponerle, de acompañar eso, pero ponerle un freno, pues siento que nos terminan siendo, no sé si mal es la palabra, o por lo menos a mí llega un momento que me abruma, ¿no? Como termina una serie y ya hay una observación sobre la serie, ya hay un colectivo diciendo esto y ya hay alguien cancelándolo y me llega que cancelan Lolita y yo digo, ¡ah! Y ahora van a cancelar las películas de Tarkovsky y digo, ¿qué? Entonces estoy como, no puedo con todo, eso vine a decir hoy. Entonces yo creo que hay que poner, esa premisa me encanta, formarse y no informarse. Hay tiempos, me parece, para cada cosa. Pero ustedes saben lo que quieren. No me hagan caso de que soy una loca. Esto se los había leído la otra vez, antes de irnos, de Mary Oliver, que venía en relación a que veíamos heteronorma, perspectiva de género, gran poeta.
No tienes que ser buena, no tienes que caminar de rodillas 100 kilómetros a través del desierto arrepentida, solo tienes que dejar que el animal suave de tu cuerpo ame lo que ama. Es hermoso el poema, después sigue. Dice, háblame de ti, yo te hablaré de mis miserias. Es hermosísimo. Fin. Vamos al otro. Encuentro 3. Ahora lo voy a meter, porque si no, no nos vamos más. Vamos a ver un poco hoy los materiales del programa provincial. ¿Cuáles opciones hay desde la provincia para trabajar la ESI? ¿Y con qué función? Para que después en el encuentro 8 no me digan, ay no, Leti, pero no sé qué hay, qué hago, tengo que hacer esto en una semana y no puedo. Bueno, para que no me digan eso, ya hoy lo vemos. ¿Qué nos va a interesar o qué me va a parecer interesante? A ustedes les podrá interesar además otras cosas. Es desde ese contenido teórico, cómo llevarlo a nuestro trabajo en territorio y cómo dialogan y cómo hacer dialogar los materiales. Bueno, programa provincial de ESI. Hay una página divina que se pueden meter, bueno, hoy no, porque van a salir tarde, cansadas, hambrientas. Mañana. Programa esicordova.blogspot.com. Es un blog, increíblemente, pero está buenísimo. Tiene un montón de información. Yo ahí se los doy, o sea, cuando después les llegue el PDF van a poder entrar desde ahí con ese link. Tiene todo, les diría. O sea, está muy bien armada esa página, porque está muy bien armado el programa provincial. Cuando les digo tiene todo, se recorre la ESI por todos los ejes, o sea, lo que vamos a seguir viendo acá nosotras, pero además tiene experiencias, ejemplos de trabajo, videos. Hay un montón de material teórico también para leer, a quienes les interese más la parte teórica. Por supuesto, están todos los marcos normativos, van a poder ahí leer todas las leyes, pero además tiene muchísima teoría, como, bueno, bibliografía en la que se apoyan, ¿no?, para construir ese material. Y hay un montón, a quien le interesa también o tiene tiempo, también pueden navegar por allí. En 2009 se crea este programa provincial, esas son palabras de ahí de la página, por supuesto, que quienes trabajan en escuelas o no sabrán si esto es efectivamente así, acompañando a docentes, directivos, preceptores, equipos técnicos, a todos los actores del sistema educativo. Ofrecemos capacitación, información científica actualizada, materiales conceptuales, brindamos orientaciones, bla, bla, bla. Hay un montón de eso y hay un montón de materiales del programa nacional que incluyen en esta página del programa provincial. Pero lo que está muy bueno es que está muy bien seleccionado y muy bien diferenciado. O sea, ejes de la ESI tienen todo para trabajar los ejes. Videitos tienen todos los videitos. Está muy bien armado, o sea, no es que se van a perder en la página. Hay mucho material, pero muy bien dispuesto. Yo elegí algunos temas que me parecía interesante, que están en esta página del programa provincial, y uno de esos temas es el trabajo con las familias. También allí les dejé eso que está subrayado, van a poder acceder después también, entrar, porque es un link. ¿Cuáles son las propuestas de trabajo con familias? Que me parece interesante para los espacios también en los que nos movemos. Educación Sexual Integral para Charlar en Familia es una revista que es del programa... vos no tenés una, ¿no, Maricel? Que es la... Yo me olvidé. Es una revistita muy linda que está en formato online. Es del programa nacional, que funcionó y desde hace varios años funciona bastante bien. Hay un tríptico para familias, que después se los pongo, sobre el sentido y los alcances de la ESI, o sea, por qué la ESI y qué quiere decir ESI en cada nivel. Y después hay una guía que se llama ¿Y entonces qué digo? Guía escrita por padres y madres, que es de UNICEF me parece, para ayudar a otros padres y madres a hablar con sus hijos e hijas sobre sexualidad.
También hay spots, o sea, videitos que se pueden usar. Si trabajan en lugares con acceso a videos, se pueden usar esos spots. Y hay un corto muy lindo que se llama Sexualidad y Escuela, que son los pibes y las pibas hablando de sexualidad. También es un material del Programa Nacional. Y luego un material que se armó por el Fondo de Población de Naciones Unidas, Educación Sexual Integral, Decisión Política con enfoque de derechos humanos. Eso está elaborado en conjunto con el Ministerio de Educación. Hay un videito también donde se explica eso. Y se habla de la ESI como política pública y los contenidos que son importantes a trabajar en la escuela. Bueno, ese es uno de los trípticos. Miren qué lindo. Se los puse también para que veamos que a partir de este material quizás no tenemos para imprimir, no tenemos el folletito. Es un folletito, ¿no? Tríptico que dobla en 3. Pero podemos copiar, armar algo nosotros, nosotras, ¿no? Como en una hoja. Lo digo porque lo he hecho, por eso se los digo. En una hoja apaisada, la dividimos en 3. O sea, yo lo tendré que dividir porque soy muy lela para las dimensiones, para que me quede prolijito. Y ponemos información que queremos transmitir. Yo algunas cosas las he sacado de acá, otras no. He hecho que los chicos y las chicas hagan dibujos, por ejemplo. En vez de poner esa foto, ¿no? Ponía dibujitos. Se los puse justamente como a modo de ejemplo de qué cosas podemos inventar nosotros y nosotras a partir de esto. Que no tenemos que tener necesariamente esto. Ojalá sí, qué sé yo. Pero también lo podemos inventar en función de qué necesidades vemos que hay en donde estamos trabajando, ¿no? Quizás es más necesario hablar sobre violencias, quizás es más necesario hablar sobre el rol de las mujeres, ¿no? Mamá está todo el día en la casa y papá es el que va y trabaja. Bueno, ¿qué podemos hacer en función de eso? Y esto sirve porque es como material que va a las casas, ¿no? El pibe y la piba, los chiquis se llevan. O si tengo una reunión, una charla, alguna actividad con familias, también lo puedo entregar y es algo que te llevas. Interesantísimo también de esto, por eso se los dejé. La perspectiva como de derechos y obligaciones como adultos y adultas. No sé si ustedes llegan a leer lo que dice. Están todos mirando y diciendo, ¿de qué está hablando esta persona? Estamos viendo la foto, colores hermosos. Gracias, tengo un asistente ahí, impecable. ¿Me vas hacia el del medio? ¿Es el más clarito? Gracias. Nuestra responsabilidad adulta en la vida de chicos y chicas. Ahí es como, ¿no? Estamos pinchando en obligaciones de adultos y adultas, como diciendo, sí es una obligación, pero lo decimos de un modo más lindo. Luego, ahora sí, hacia la izquierda. Gracias. ¿Qué se aprende en cada nivel? Esto es vital, porque uno de los mayores miedos de las familias, ¿no? Como hablamos siempre, es, no, porque a mi hija le van a enseñar relaciones sexuales. Jardín, señora. Claro, lo van a ver en su casa, en su computadora, en su tablet, que usted mismo tiene descargado. Es fundamental. Quizás ni tenemos que hacer la división por niveles. Si estamos trabajando con chicos de 6 a 10 años, podemos hablar solamente de primaria y poner esos ejemplos. Si trabajamos con pibas de secundaria, lo digo porque esto puede acceder a la escuela. Quizás no tenemos ni que poner el título ¿qué se ve en secundaria? ¿No? ¿Qué aprenden los pibes y las pibas? Estamos trabajando con pibes y pibas de 14, 15 años, bueno, hacemos esa listita, ¿no? O trabajamos en escuela con jardín, bueno, podemos poner lo que se aprende en jardín. O sea, miren qué interesante y qué importante saber seleccionar la información y qué información transmitir. No nos vamos a poner a hacer un tríptico de la heteronorma para que se... Señora, heteronorma es eso que hace su marido ahora. O sea, no, ahí
astucia, audacia, ¿qué nos conviene? Y ese qué nos conviene es en función de la escucha que estamos llevando a cabo en nuestros espacios de trabajo. ¿Qué nos conviene ahora presentar, mostrar? ¿Qué nos conviene que les llegue a las familias? Lo digo tanto si trabajan en la escuela como si están en un centro vecinal, en un centro comunitario. Empiecen a preguntárselo así, se los digo también para sus trabajos de esta materia de la formación. ¿Qué me conviene? Está lo que me gusta, lo que necesito, lo que me conviene. Hay que hacer un mix entre sobre todo lo posible. Listo, ya vamos a hacer gracias. Y ahí puede ir un dibujito, bueno, yo hacía que eran dibujitos o cosas así. Tenemos el otro lado del tríptico, también importante, porque es necesaria la ESI. ¿A qué llamamos educación sexual integral en la escuela? Que si ustedes no trabajan en la escuela, eso se puede modificar también. ¿Por qué la escuela tiene un rol indelegable? Podemos pensar ahí, porque como adultos, como adultas, tenemos un rol indelegable. Porque como familias es importante acompañar la educación sexual integral. No sé, ustedes vengan, me muestran el post y yo les pienso una pregunta. Pero ahí podemos pensar distintas preguntas según nuestros entornos de trabajo. Por eso es importante la escucha. Escuchar, 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 escuchar. Cuando digo escuchar, es ver también, ¿eh? No es solamente lo que recibo de palabra. O sea, la observación, diría entonces, más que la escucha. Algo también interesantísimo que tiene el programa provincial en esa página es las experiencias de ESI, las escuelas que enseñan ESI y las buenas prácticas de ESI. Hay un material en como de 100 páginas, yo bueno, hice unas selecciones por supuesto, y también hay un informe interesantísimo sobre la aplicación de la ESI que se hizo en 2016 y 2017 en las escuelas provinciales. Es un relevamiento interesantísimo porque es relevamiento a directivos, maestros, maestras y también a alumnos y alumnas. Entonces, cuando ustedes leen esos informes, o sea, yo soy una Lela que me encanta leer informes y datos y eso, bueno, también trabajo de eso, pero si ustedes después van, para no leerse todo el informe, pero van a ver los gráficos y miran los dibujos y los porcentajes, la diferencia de percepción es abismal. O sea, el 90% de directivos dicen que en la escuela se enseñan ESI, y cuando vas a los adolescentes, el 90% de los adolescentes dicen que no les enseñan ESI. Es interesantísimo. Y es de hace poco, 2016-2017. O sea, son datos muy interesantes que hay publicados. Y está bueno porque después ahondan más en las preguntas, ¿no? Como qué cosas crees que tendrían que enseñarte y no te enseñan, cuáles son las cosas que crees que hay que mejorar, o cuáles sí te enseñan. Eso también está dentro de esta misma página del programa provincial. Bueno, muy interesante, digo, para que se puedan acercar, acerca de buenas prácticas pedagógicas. ¿Qué escuelas participaron? La escuela Pablo Rueda de la Granja, Páez Molina de la Ciudad, de la Normal Superior de Altagracia, el IPEM 182 de Córdoba. ¿Por qué es importante? Porque es para pensar esto mismo en sus espacios de trabajo. ¿A qué llamamos buenas prácticas pedagógicas en torno a la ESI? ¿A qué llamamos las buenas prácticas? ¿Qué serían las buenas prácticas en torno a la ESI? Bueno, hay una serie de ejemplos, hay una serie de conceptos. Por ejemplo, para pensar en buenas prácticas tenemos que pensar en la institucionalización de la ESI como proyecto educativo institucional, el PEI, ¿no? Que la ESI esté dentro del marco del proyecto educativo institucional. Y si no trabajan en la escuela, ponerse a pensar, ¿las actividades que realizamos en este lugar de trabajo están enmarcadas como proyecto de ESI? ¿O realizamos actividades sueltas de ESI? En el centro vecinal, en el colectivo o la colectiva donde trabajen, la grupalidad de la que formen parte. ¿Las actividades son sueltas o hay un proyecto transversal de ESI?
Además, dentro de las buenas prácticas, la formación de equipos con un enfoque integral. Todas las personas están formadas en ESI con quienes trabajamos. Perspectiva de género como motor de prácticas más integrales. Dentro de lo que mejor funcionan las buenas prácticas de ESI es que motorice la perspectiva de género. A partir de las desigualdades, a partir de la violencia ejercida históricamente por varones al resto de las identidades, desde ahí se generan buenas prácticas de ESI. Cuando tomamos ese foco, no implica que es lo único que hay que hacer, otra vez. Cuando decimos perspectiva de género es un recorte que hace la ley para hablar de todas las dimensiones, ¿no? Contextualizar, lo que hablábamos antes, propuestas situadas, cuando hablábamos de lo que está pasando acá, en este lugar, en este momento, en este territorio. No venir con el titulito de voy a hacer tal actividad. Voy a hacer la actividad que necesite el lugar en el que estoy trabajando. O sea, la voy a tener que modificar, voy a tener que cambiar las preguntas, seguramente, cambiar las dinámicas. Reflexión, capacidad de escucha. Se me fue un punto ahí. Necesidad de atravesar cambios subjetivos para poder trabajar la ESI. Miren qué importante. Haber superado temores, incomodidades e inseguridades. O sea, dentro de las buenas prácticas se enuncia la capacidad crítica, la capacidad de una de superar miedos a partir de la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Que nos pide la ley. Entonces, eso se enmarca dentro de las buenas prácticas. Cuando yo las cargo y les hago el chiste de cómo se dieron cuenta que son heterosexuales, bueno, es un poco un chiste, un poco no. O en sus vínculos, ¿quién es varón, quién es mujer? Es un poco chiste, un poco no. Es un poco esto. Son cambios subjetivos. Yo creo que se atraviesan mucho mejor en el trabajo con la grupalidad, con nuestros pares, ¿no? Que yo sola, solo, intentando entender, ¿qué me pasa? Por supuesto, dentro de las buenas prácticas, que participen y se involucren estudiantes, alumnos, alumnas, niñas, el nombre que tengan en los lugares en los que ustedes trabajan. Y que se apropien ellos y ellas de los contenidos de la ESI. Los pibes y las pibas están así con la ESI, ¿eh? Adolescentes. A mí me pasó con mi hija que tenía, creo, más o menos 9 años, vino a la escuela diciendo que la maestra tenía que dar la clase. La maestra les planteó que ella tenía que dar la clase de ESI, que ella no la iba a dar, y que si los chicos o las chicas querían armar algo, lo lleven. Obvio que armamos, bueno, hicimos mucho hincapié en el tema del cuidado del cuerpo, claro, que nadie te toque, pero igual me pareció re chocante que les diga eso con 8 o 9 años. Objetó conciencia. Soy objetora de conciencia. Bueno, y la dio mi hija la clase. Ya sabemos, ¿no? A quién sale. Ahí ya sabemos que no. No manden a sus hijos a esa casa. Ese tipo de situaciones es lo que genera, voy a hacer un A más BC, como esas cosas como de Fantino, esa gente que se cree que piensa, que dice, eso casi que lleva al punk. Entonces son cosas geniales que pasan, ¿no? Cuando lo institucional se quiebra, se rompe, muestra determinado conflicto, ¿qué hacen los pibes y las pibas ante ese conflicto? Ah, bueno, la doy yo. Punk. Es espectacular. No como, o sea, ¿sabéis la analogía que hice en la cabeza? Pero yo dije, punk, clase obrera de los 60, 70, 80, londinense, arruinada, que van a ser los hijos, punk. O sea, es lo mismo. Ves que se quiebra, se resquebraja la institución, ¿no? Que es donde está el poder, supuestamente. La docente, la que tiene el poder, digamos, es la que sabe, se niega o no, que, o sea, me pone contenta que lo haya expuesto. Digo, quizás si no lo exponía no lo habría.
Obvio. Está buenísimo eso. Entonces los pibes, las pibas, ante el desafío, ¿qué te pensás? ¿Que te van a quedar así en la pavada? No, aparte la tienen re clara. O sea, está buenísimo que haya pasado. Está buenísimo que hayan dicho, sí, bueno, dale. Y la maestra con cara de... Claro, porque no decís esas cosas esperando esa respuesta. La decís como... Claro, no va a pasar. Sí, mi hija también mandó el año pasado una maestra a hacer sí. Ya saben que en mi casa tampoco. Bueno, ¿qué dicen entonces los chicos, las chicas de primaria acerca de buenas prácticas pedagógicas con la ESI? Esto está buenísimo para que dejemos de pensar que los pibes, las pibas no saben esto, ¿no? No saben, no quieren, no les importa nada. Dicen que sienten confianza y cuidado por parte de los docentes, confían en nosotros, nos cuidan y nos protegen. Cuando hay una buena práctica de ESI. Confían en nosotros, miren lo que es eso. Que un pibe, una piba diga un adulto, una adulta confía en nosotros. Digo, uno como adulta creo que es la mayor gratificación que podemos sentir. Celebran que se habilita la circulación de la palabra. Si habla la seño de eso, todas podemos hablar. Reconocen los temas de la ESI, ¿no? Los pueden nombrar de ese modo: cuidado del cuerpo, las partes del cuerpo, qué nos pasa a las mujeres, a los varones también, somos todos iguales, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género. Frente a un abuso que dicen, lo tenés que rechazar y tenés que contarle a otra persona. Comentan cómo el hecho de trabajar ESI en la escuela abrió comunicación sobre el tema con las familias. Y sí, la escuela o los espacios de trabajo por fuera del núcleo familiar van a habilitar siempre a que eso vuelva a la familia. Y si no vuelve, el pibe, la piba, va a saber que va a tener otro espacio donde eso va a poder suceder. Pues justamente para eso está la escuela, para eso están los otros espacios de socialización, para salir de la endogamia familiar. Ese nido de perversiones, decía Simón de Beauvoir, de la familia. Comentan cómo trabajar la ESI posibilitó la comunicación, se quitó la vergüenza, entre más y más aprendíamos de ESI. Porque claro, se nos va la vergüenza a los que somos adultas y adultos. Y entonces los pibes y las pibas, ¿por qué van a tener vergüenza? Si empezamos a hablar del cuerpo, de los hábitos, de los vínculos con los y las demás, si empezamos a decirle que te puede gustar una persona, 2, 3, nadie, varón, mujer, no importa. Los pibes y las pibas lo empiezan a ver como algo más. Ah, de esto se habla, porque seguramente se ha internalizado de forma natural para ellas y ellos. Pero se habla, circula la palabra, se trabaja, se hace un juego, se mira un video. Existe más allá en su propia percepción. Y las características de los docentes que enseñan ESI, porque estamos todas locas, son divertidas, hablamos mucho, son valientes. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren para Tinder? Divertida, hablo mucho, valiente. Y una cara. Ya está. Consejos que dan los pibes y las pibas para los docentes que no se animan a hablar de ESI, que no tengan vergüenza porque son cosas que nos pasan en la vida y hay que aceptarlas. Gente a presidir el mundo. Un chico de 10 años, no sé. Todo esto está en el programa provincial, ¿eh? Pibes de secundaria, para quienes trabajan con pibes y pibas más grandes. Se sienten cuidados y reconocidos, es decir, los profes nos preguntan cómo nos sentimos, qué sabemos, están preguntándonos, están detrás nuestro, preguntándonos qué nos pasa. Tenemos muy buenos profesores que en otros colegios no hay, dicen los chicos de esas escuelas, ¿no?, que mencioné antes. Reconocen la función formadora de la escuela junto a la familia. Miren qué importante esto. Nuestros padres te dicen todo el tiempo, cuídate, cuídate, contame, pero no te dicen cómo hacerlo. En cambio en la escuela te dicen que te cuides, te dicen cómo ponerte un preservativo con un chorizo. Una banana. El pene, banana,
decirlo mañana en análisis, el jueves, no pude nombrar, me trastabilló. El pene de madera funciona mejor, estoy de acuerdo. Pero miren la dimensión que empiezan a entender, que habilitan los pibes y las pibas. O sea, nos dicen, cuídate, contame. No, bueno, en la escuela pasa otra cosa. En la escuela y los otros ámbitos de socialización, no lo quiero cerrar solo a la escuela. Identifican metodologías de enseñanza, porque esta es la gran preocupación de educación. Quienes investigamos y nos dedicamos también a educación, sabemos que siempre la preocupación es no aprenden nada, ¿no? No aprenden conceptos, no, en estos estudios se les pregunta a los chicos y a las chicas, y sí están aprendiendo, y entienden de metodología, que es algo que yo aprendí recién en la universidad, más o menos, no sabía ni lo que era la palabra. Y dicen, a veces no importa tanto el tema, sino cómo te lo dan. Miren esto, es una clase de método sociológico 1. Porque si el tema es el aborto, que nos interesa, pero te dan una fotocopia y 2 preguntas para responder, ¿a quién le va a importar, no? A mí toda cosa que me den en fotocopia ya me embolo. Es decir, que se dan cuenta que hay métodos distintos para abordar temáticas que les importan. A los pibes y a las pibas les importa un montón, por ejemplo, el tema del aborto. Un montón. Y no necesariamente porque crean que hay que abortar o no hay que abortar. Saben que es un tema de salud y que es un tema que los y las atraviesa. Yo viví en aula todo lo que fue el debate de aborto en 2018, 2017, los primeros. Y fue hermoso. Fue hermoso construir consensos y disensos entre posturas enfrentadas, entre chicas que tenían una formación religiosa muy fuerte, y que era también hermoso escucharlas exponer sus puntos de vista. Sin pelearse, sin hacer todas esas pavadas que hacen los adultos y las adultas, hacen shows mediáticos para hablar de algo. Pero sí lo entendían como un tema que los y las atravesaba generacionalmente casi, se hicieron cargo de ese tema un poco. Bueno, el tema es cómo. La Pau traía hoy más temprano esta cosa así de corte pesimista porque no merendó. Esperanza. No, que sí. Yo me acordaba, digamos, de todas las discusiones que hemos tenido, no sé, de 2018, sobre todo fuerte para acá, por el tema del aborto, y yo no tengo una posición tan desesperanzada porque, o sea, hemos hablado de aborto y hemos llegado a lugares impensados, no sé, con la mesa de la campaña, y tenemos más de 700 organizaciones acá en Córdoba, y era como, wow, todas estas personas acá juntas hablando de aborto, ¿en serio? En Córdoba. En Córdoba. Yo creo que sí se puede, digamos. Yo he hablado de aborto con mi abuela desde hace años, digamos, desde mucho antes que esté la discusión, pero a partir de eso mi abuela no puede hablar con otras abuelas, que eso no podía. Entonces, Sí. yo creo que sí hay cosas que se mueven en la estantería. Capaz que si lo decís de heteronormatividad, como que venga, pero, digamos, si uno va más a lo finito, decir, bueno, mirá, esto de pansexual es esto, heterosexual es esto, homosexual es esto. Es que es un tema tan concreto, tan claro, como lo que vos decís, tiene que ver con que el aborto, el abuso, la violación, o abortamos, o fuimos abusadas, o las que fueron violadas. Si no sos vos, es cualquier persona que tenés al lado. Entonces es algo tan concreto y tan claro que si vos lo charlas con tu abuela, seguramente ella conocía quién hacía los abortos en el pueblo, seguramente si ella no abortó, su hermana, su prima, la vecina. Es lo mismo, es algo tan palpable que no tenemos que irnos como a una categoría ultra de discusión, ¿no? Es solamente preguntarle, ¿vos abortaste? Pregunta de domingo. Abuela, ¿vos abortaste? Yo lo haría, pero... No solo porque tenemos un programa, tenemos contenido, por ahí se puede planificar una clase o varias clases, pero también esta cosa de la escucha atenta a ver qué está pasando y cuándo tomo yo el tema para abordarlo, más allá de que no esté planificado. Obvio. Porque pasa muchas veces, a nosotros nos ha pasado a nivel inicial el tema del lenguaje no binario, porque la misma nena
porque sus ídolas, tipo, no sé, María Becerra, Lali, hablan así. O nos ha pasado también con niños, o niñas, o niñes, que se masturban en la sala. Claro. Entonces, claro, se exploran y descubren un placer. Bueno, y son temas que no lo podés poner debajo de la alfombra. Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. A mí me puse el ejemplo. Que son muy atentas, muy receptivas a eso y la tienen más clara y otras que se hacen. No, hay que seguir el programa, hay que seguir. Yo creo que siempre en los programas o en las planificaciones que tenemos armadas hay que encontrar el hueco. Y hablar con las familias. Sí, por supuesto. Siempre, porque si no se La ESI se trabaja con las familias, en vínculo con las familias. Para mí, no en el sentido de pedir permiso, sino dejando claro que es un derecho, pero dentro de ese derecho se contempla el trabajo junto a las familias. Yo era algo que siempre decía, que siempre digo en los trabajos que hago de ESI en escuela, es taller para chicos, chicas, para jóvenes, taller para familias, taller para adolescentes, taller para familias. No puede haber una vez por año un encuentro para que las familias planteen su duda. No, hay que involucrar más y hay que soportar todo eso que van a venir a traer las familias, porque no es que van a venir a darte un abrazo porque estás hablando de eso. Van a venir a los tomatazos. Algunos, no todos. Algunos entienden que son algunos temas, otros que... pero la transformación es junto a las familias, no se las puede dejar de lado, no corresponde, también porque estamos hablando de sus hijos y sus hijas. Y para evitar temor y que reaccionen en contra de eso, tenés que incorporar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y hay que encontrar siempre los huecos. Yo intento pensar eso, ¿no? Como que meterse por donde hay huequitos. Cuando yo estaba en aula y haciendo todo esto cuando pasaron los primeros debates del aborto, eran cosas que se daban en clase. O sea, si lo hubiera soñado, que era uno de mis sueños de vida, si lo hubiera planificado no hubiera sucedido. Pero empezaban a pelear, se empezaban a empezaban a discutir. Entonces ahí hay que poner un freno por el uso de la violencia, por cómo se tratan, porque cómo se van a tratar así. Y eso hay que usarlo. Podemos salir huidas, despavoridas, corriendo, diciendo, oh, ¿qué hago? Yo creo que hay que usarlo, lo que pasó con tu hija. Hay que usarlo. Hoy leía, no me acuerdo exacto, lo de Lamborghini. Asumir la distorsión y multiplicarla, decía Lamborghini. Todo hoy lo estaba leyendo. Hay que asumir esa distorsión y ¡pah!, hacerla estallar. Yo ahí me puse a pensar y dije, ya está, armo debates, que construyan un discurso, que puedan justificar sus argumentos, texto argumentativo, listo, ya está. Me meto en la fundamentación, en cosas. Por supuesto, como era un tema candente, claro que tengo que ir a hablarlo con los directivos. Claro que sí. Claro que lo comparto con un preceptor, una preceptora, con el que trabajo. Claro que armo red, que eso también digo siempre. No mandarse sola contra los molinos de viento. Eso solo le sale bien a Cervantes. Le salió. Vamos a ver. No mandarse sola. Hay que abrirlo, abrir. Y también para cotejar con los compañeros y compañeras, ¿no? Como tenés otro profe que está viendo historia. Bueno, ¿quieren hablar del movimiento de mujeres? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Como hablar, abrir. Estaban viendo justo movimientos políticos, bueno, ¿cómo se puede meter en lo que es el voto femenino? ¿Viste? Como abrir y abrir. Nunca ir ahí sola a querer inmolarse porque tengo esto que es una genialidad. No, nada que hagamos va a ser ninguna genialidad. Vamos a ir acercando y abriendo puertitas y lugarcitos, ir ampliando espacios, creo que, y no pensar como, uy, esto que estoy diciendo es genial. Pero hay que ir así para mí. Y sobre todo lo mejor es cuando traen el tema los pibes y las pibas. Entonces, ese es como el escudo fundamental. Ellos lo están pidiendo. Yo estaba así. Yo no tengo nada que ver con esto. Si justo en tu clase, ¿no? Me decían. Bueno, qué sé yo. Pero saben con quién pueden hablar. Claro, por supuesto, es lo que decían antes, los pibes, las pibas, somos los divertidos. Después te dicen, bueno. ¿Qué dicen los pibes y las pibas?
que hablen de aborto y de relaciones sexuales desde cuarto año, desde antes de cuarto año, por eso vieron que está en cuarto recién, quienes trabajan con más grandes. Que se trabajan temas de género todos los años, porque vieron que vínculos, relaciones violentas, se trabaja a partir de cuarto y quinto año. Bueno, ellos ya de una te están pidiendo, le están diciendo a toda la pedagogía, yo quiero saber esto a los 12, no a los 16. Sí, que lo de la ley fue re fuerte y creo que en todos. Sí. Y siempre expresan la necesidad de que docentes superen el miedo, como decían nosotros más chiquitines, ¿no? Los gurises. Yo les diría, no tengan miedo de decir las cosas y de hablar de los temas de sexualidad. Me encanta, es tan simple. Experiencias y relatos de ESI está también ahí adentro, ya les dejé el drive, así que después lo van a poder ver. Ese es un texto largo, pero es re lindo de leer porque es bastante dinámico, con fotitos, etc. Es de 2016, elaborado por el Ministerio de Educación de acá. Miren qué lindo. Es más largo, pero no me entraba. Es un librito en PDF con introducción, prólogo, se explica bien cada propuesta. Son propuestas que se trabajaron en distintas escuelas sobre distintos temas de ESI. ¿Cuál es la intención? Recopilar buenas prácticas de ESI. ¿Quiénes son todas las que trabajaron? Establecimientos educativos, equipos técnicos, etc. Relatar supone, esto lo dejo porque me parece hermosísimo, relatar supone una invitación a escuchar historias, sumergirnos en textos que narran experiencias escolares junto con vivencias y percepciones de quienes las transitan. Propicia una valiosa oportunidad de introducirnos en el universo de prácticas individualidades y colectivas que recrean el sentido de la escolaridad. También porque esto es algo que creo que se los dije desde el primer encuentro, que es, estamos acá en esta formación para entender, aplicar, bueno, tener el certificado, todo. Hacer un texto, hacer un trabajo. Todo esto que aprendemos, tírenlo a la basura cuando se sienten a escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la construcción de teoría se las va a dar su propia práctica. Por supuesto que hay que estudiar y conocer y entender. Cuando digo estudiar, digo entender, ¿no? Y ver cómo se llama, qué nombre tiene, qué implica, qué es. Pero la construcción teórica tiene que venir al revés, de abajo hacia arriba, pensando que la teoría está arriba. Entonces, desde lo que ustedes estén haciendo, desde lo que ustedes estén trabajando en sus espacios territoriales, desde ahí piensen qué tema les interesaría abordar con ESI, qué actividad se les puede ocurrir. Y les puse esto para que vean los ejemplos de actividades que pueden ser muy concretas, muy chiquitas, ¿no? Como decía recién, no hay que hacer una gran originalidad. Pero una actividad chiquita, concreta, que a veces involucra distintas instancias. Instancias con los chicos y con las chicas, instancias con las familias, instancias en que van a una consulta odontológica que se hace en el aire libre. Digo, una cosita chiquita, una actividad chiquita puede involucrar distintas instancias de trabajo. Eso es lo que tenemos que lograr hacer. Digo, para este trabajo, y digo también en general, ¿no? Este trabajo es una instancia más que ojalá les brinde oportunidades y también de que ustedes puedan registrar sus prácticas. Yo soy re hincha con eso. Pero a quienes les interesa y les gusta formarse, etcétera, siempre hincho con que registren la práctica de lo que hacen. Quizás después tiran la basura y ya, ¿no? Se entregan a la vida en el monte, a lo Nietzsche, pero que menos locas. Pero si les interesa y les gusta, está bueno ir registrando las cosas que van haciendo, porque yo les juro que si ustedes se ponen a anotar, a tomar en cuenta, a clasificar todo lo que van haciendo en sus trabajos, son Einstein en las cosas que van descubriendo y armando. Esto funciona, esto no funciona, a partir de tal comentario. Entonces, yo trato de incentivar a que cuando puedan, porque yo sé que es un tiempo, no en la escritura, y es un tiempo bajar, a veces tenemos todo en anotadorcitos, en cositas, se lo dejamos en un proyecto que hicimos a principio de año y nunca más lo volvimos a agarrar. Cuando tengan tiempo, disposición, ir registrando las cosas que van haciendo. Porque es material de ustedes, y son material de sus prácticas singulares, situadas, y después pueden constituir un libro, sin pensarlo. Yo quiero que todo el mundo escriba libros, es eso lo que les vengo a decir. La Escuela Especial Contreras de La Calera
Experiencia cuyo propósito acompaña y orienta desde el trayecto escolar el desarrollo integral de los niños y jóvenes, en una escuela con niños y jóvenes, haciendo valer sus derechos en contextos o situaciones en las que se ponga en juego la sexualidad. Vemos acá entonces la ESI desde la perspectiva de derechos. Van a hacer ese trabajo. Desde esa perspectiva relatan cómo se fortalecieron capacidades referidas a la salud, comenzando con la adquisición de saberes, ¿no? Esto es esto quiere decir esto, nombrar. Y habilidad para tomar decisiones conscientes y críticas en relación con el respeto del propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Relaciones interpersonales, ejercicio de la sexualidad. La experiencia se llama Estar sanos importa. Podemos hacer toda una disquisición, y yo podría hacerlo acerca de la idea de salud y del capacitismo, no importa. Pero tampoco voy a dejar de hacer ese comentario. Entonces, ¿de qué forma fundamentaron? Ahí abajo están quienes son las autoras, o sea, las docentes. ¿Cómo se aborda una educación sexual en una escuela como la nuestra? Es una gran pregunta. Las mejores preguntas vienen de lo más sencillo. Yo quiero decir que lo mejor para hacer un trabajo es empezar por una pregunta. ¿Cómo hago para hablar de relaciones sexuales con chicos que me dicen pene, vagina, teta? Las mejores preguntas vienen de lo más genuino y chiquito. No algo tan enorme, fantasma de la mercancía. Algo chiquito. Y está muy bien esa pregunta. ¿Cómo hacemos para trabajar ESI en una escuela especial? Es eso lo que se están preguntando cuando dicen una escuela como la nuestra. Formas de explicar y entender conocimientos relacionados con la sexualidad y explican posicionarse desde un lugar que tenga en cuenta que estas temáticas pueden tratarse según las capacidades y formas de expresión de nuestras y nuestros estudiantes son diferentes. Lo cual también me parece bárbaro. Las formas en que nuestros alumnos, alumnas, estos chicos, estas chicas se expresan, se manifiestan, son distintas. ¿Distintas a qué? La pregunta que a mí me surge. Sí, de la norma a la normalidad, al capacitismo, a lo que significa estar sano. Distintas mismas seguramente es una forma de decir a las propuestas que hay en el programa nacional, probablemente. Es distinta la forma en que los pibes y las pibas de escuelas especiales se comunican y se vinculan en torno a la sexualidad, que todo un programa que está pensado para que a tal edad hablemos tal cosa, a tal edad hablemos tal otro, ¿no? Ahí estamos dando cuenta de una normalidad supuesta. Entonces es muy buena la pregunta. Muy buena porque es muy genuina, muy chiquita, ¿no? No intenta ir a algo como enorme. Bueno, para estudiantes de nivel primario y secundario, el propósito es promover la construcción de autonomía en el cuidado y el respeto propio por el cuerpo, propio de los otros, higiene, adquisición de hábitos saludables, reconocer riesgos en el cuerpo, temáticas del nivel primario y en función de demandas realizadas por las familias. Miren eso que interesante, ya el mismo proyecto está integrando la dimensión de familias. Abordar la sexualidad con los adolescentes y las adolescentes a propósito de conductas observadas en espacios institucionales como el recreo y el aula, lo que se recién, quizás chicos masturbándose, chicas masturbándose, no lo sé, no lo dice. Surge la propuesta de realizar talleres de ESI para jóvenes. Bueno, acá explica, lo van a poder leer después también, digo, para no extenderme tanto, pues ya estamos en horario, explica, Estar sanos importa ese proyecto, primero es nuestra higiene, explica qué hacían. Esto está buenísimo porque es un paso a paso. Cuando yo les digo registro unas experiencias, es esto. Nos sentamos en un círculo a hablar, es eso, registrar las experiencias. En ese lenguaje llano, decía Chiver, la palabra tiene que ser sencilla, significativa y bella. Fin. No hay que hablar con tanta alaraca. O sea, nos sentamos en un círculo, pasamos unas fotocopias, bueno, después vemos si en vez de pasamos le ponemos otro verbo. Pero como que la idea tiene que estar explicada de forma sencilla. Inventaron la rueda de la higiene, como algo de la tele, de esas ruedas con premios. Entonces ubicaban un elemento de higiene personal. Y al que le invocaban un premio.
divino, es re sencillo. Bueno, hay que hacer una rueda, me van a decir. Bueno, ¿qué cosas han hecho en sus vidas? No pueden hacer una rueda. Hay foticas, después fotocopia, construcción de la autonomía del cuidado, bla, bla, bla. Y estas fotocopias también implicaban a las familias, las tenían que completar en la casa con las familias. Entonces dicen acá que eso involucraba a las familias también en el cuidado y la higiene de los niños y niñas, no solo a los niños y niñas como responsables. Bueno, ahí sigue un poco. Acá hay entrevistas, y les voy a dejar un video antes de irnos, para que sea lo último. Entrevistas y experiencias ESI, se los dejé ahí, porque no sean vagas, lean. No les van a leer solo mis recortes. Está buenísimo, es cortito, es una experiencia también de acá del Instituto Especial Arena. Entrevistas a docentes que trabajan con ESI hace bastante tiempo y es re interesante. Es una charla del equipo técnico del Programa Nacional con esas docentes. Cuando dialogamos con las familias sobre ESI, los prejuicios desaparecen, dicen. Ahí tienen el link, lo pueden leer, es cortito. Pienso también, perdón que interrumpa. No, obvio. Pienso también en esto anterior que vos comentabas ahí sobre la higiene y me remito siempre al territorio donde estoy actualmente. En esto también, como lo que me pasó de que eso también despertó, bueno, también esto, ¿no? La vulneración de los derechos. Cuando estábamos con los niños hablando sobre la higiene, nos dábamos cuenta que el agua es fundamental para la higiene y que en un contexto donde el barrio no tiene agua, es una cuestión ahí, implica otra mirada y otra apertura también a otras realidades. Y cuando estábamos sentadas con adolescentes, en su mayoría eran chicas, pensábamos esto y de ellas mismas decían, bueno, ¿cómo accedemos nosotras en esta situación en la que estamos a las, por ejemplo, las toallitas femeninas? ¿No? Entonces hacíamos un relevamiento donde la mayoría no usaba. Claro. Entonces como que también eso, ¿no? Un simple trabajo de estar sanos importa, también veíamos esto, ¿no? O sea, cómo podemos transitar estas cuestiones de vulneración de derechos. Está buenísimo eso. Eso ya es para que lo registres, te digo, para que te armes librito. No, porque eso te lleva a otras instancias, digo, lo decía mientras pensabas, eso te lleva a cómo nos organizamos colectivamente para la gestión de este derecho. ¿Cómo podemos hacer? Nos acercamos a lo institucional, vamos a la municipalidad, buscamos un referente, una referente, armamos un modo nuestro. ¿Cómo se hace si no tenemos tiempo, si trabajo todo el día? ¿Quiénes tienen que hacerse cargo de eso? O sea, abre como un montón de dimensiones. Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Qué miran en la tele? Yo miro tele todo el día. Bueno, ven, se pierden RuPaul, se pierden Renata Nazareno. Ojalá pudiera mirar tele como miraba antes tele, qué lindo. Hermoso para trabajar, quienes tengan para trabajar niños, niñas, etc. Hermoso material audiovisual cortito, 2 minutos. Es una serie animada en la que Renata y Nazareno, mediante diálogos sencillos y simples, como digo que debe ser la conversación, reflexionan sobre estados de ánimo y sensaciones. ¿Por qué aparte es interesantísimo? Porque esto surge de un taller de la Escuela Arzobispo Castellano de Córdoba que se llama Filosofar con Niños. Pues los niños y las niñas construyen un gran pensamiento de filosofía. O sea, es interesante que el de los adultos y adultas, les digo. Vamos a ver un videito antes de irnos. A ver, ¿lo tenés? Sí, pero tengo 2. Ay, no. El asco. Renata Nazareno y el mundo de los sentimientos. El asco. Media hora en el freezer y tendremos un delicioso helado de chocolate casero. Chicos, de la comida. ¿Qué hay para comer, ma? Coliflor con queso y albóndigas. ¡Bleh! ¡Qué asco! Odio el coliflor. Sí, es lo más asqueroso del mundo. Tiene olor a pedos. No, hay algo más asqueroso. El queso Roquefort, porque está podrido y tiene un olor re fuerte.
No, pero peor es el olor de la baña Paula. ¿Qué es eso? Esa salsa con pescado y ajo. Ah, sí, y que después tenés mal aliento. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué tal si jugamos a que inventamos la comida más asquerosa del mundo? Sí, dale. Lo primero que tendría que llevar es... ¿Coliflor? No, caca de perro. Recién hecha. Yo la consigo. Sí, y también vamos a necesitar otros ingredientes. Ya vengo. Un poquito de comida para peces, medio litro de baba de sapo, un poquito de nata concentrada. Y por último, un huevo podrido para unir todo. Ahora revolvemos con una espátula por un ratito y este brebaje pronto estará listo. Creo que esta comida me está dando ganas de vomitar. Ya está. ¿Quiere ser el primero en probarlo, caballero? Chicos, ya está servida la comida. Y si terminan todo, de postre y helado de chocolate. Creo que prefiero el coliflor. Además, con queso se disimula mejor. Es verdad. Vamos a comer. Todo sea por el helado. Bien. Todo sea por el lado. Me tatuaría también. Todo sea por el lado. Bueno, ejemplo chiquito, les voy a traer otro, pero después te los mando para que lo vean. Igual está en YouTube, ponen Renata Nazareno y Mundo de Sentimientos, sale todo. Cómo a partir de un diálogo chiquito se puede pensar en el asco, ¿no? Hay otros del miedo, los celos, el enojo, todo en el vínculo entre Renata y Nazareno y esta voz en off que aparece de la madre, etc. Y esto lo vamos a ver todo el tiempo, lo ven ustedes en el territorio, es escuchar. A partir de un diálogo pavote, de ay, qué asco el coliflor, y ahí se puede empezar a elaborar. Bueno, hagamos un recetario del asco. ¿Cuál es? ¿Qué sería lo más asqueroso del mundo? No sé, embarrarme toda la ropa nueva o comer coliflor. No sé, lo estoy inventando en este momento, así ahora. Pero miren, a partir de algo tan chiquito, cómo podemos, por eso digo, desde lo que está ahí hacia lo más arriba, no al revés. Por supuesto, cuando yo hago un programa, hago una idea, tengo que ir desde arriba desmenuzando, ¿no? De qué quiero hablar, en qué quiero pensar. Pero la pregunta tiene que surgir en lo chiquito. ¿Cómo trabajo el asco con niños de tercer grado? Yo, por decir cualquier cosa, a partir de la ESI. Podría ser una pregunta para un trabajo. ¿Cómo trabajo el miedo en el centro vecinal con chicos que se asustan porque pasa tal cosa y los chicos se asustan? Bueno, es para eso esto que les digo, y se los muestro en ese ejemplo. Poema para irnos, Amor, Amor es un libro hermoso, de Pablo Medici, Brocha, Amor por las máscaras. Tal vez mañana se disfrace de león, de luna o halcón, quizá sea rey de los mares, príncipe de Saturno o guerrero samurái. Para Lucas, un disfraz no es solamente un juego. Es esa posibilidad de soñar en una vida todas las vidas del mundo. Tenemos que hacer que se sueñen todas las vidas del mundo. Nos vemos.